Bueno, vamos a empezar entonces la mesa número 4, transformación social 2 sería la línea de transversalización, estamos ya en conexión con Roxana Estrada, que es ponente virtual. Roxana, te escuchamos, les pedimos por favor sí que controlen el tiempo para que podamos, nos queden unos minutos para dialogar al final. Muchas gracias, Roxana, te escuchamos. Pues muchas gracias a ustedes. Es un poco extraño para mí estar a distancia. Me gustaría obviamente estar por allá. Nunca he ido a Colombia, pero algún día será. Entonces, pues les agradezco mucho el espacio virtual y pues también la convocatoria. Hasta hoy pude conectarme, entonces, pues nada, me gustaría hablar desde mí, también empezar esta participación hablando desde el lugar y el espacio en donde me sitúo, porque la propuesta que yo presenté era sobre dos proyectos teatrales que suceden en la Ciudad de México, un poco a la par, pero de maneras muy distintas, que es uno que surge del proyecto de teatro penitenciario en la penitenciaría de Santa Marta de aquí de la Ciudad de México, que es, aunque es conocida como una de las penitenciarías más violentas, pues es a final de cuentas un espacio de encierro, un espacio carcelario que ha tenido las condiciones para albergar este tipo de proyectos teatrales. Y otro proyecto que es más reciente en términos sí, de desarrollo, que es, ok, que es un montaje en particular llamado Noche de Reinas, cuyo director fue César Enríquez, quien es actor, actriz, eh, es no binaria, entonces realmente no sé cómo hacer neutra esa categoría de actor y actriz, le diré actriz. Y César Enríquez es actriz de cabaret también, es performancera y a partir de una beca que ella gana es que decide eh, pues montar este apoyo individual en un proyecto colectivo y social, trabajado en otro espacio que no es de encierro, pero que llega a tener una lógica parecida, que es la Casa Hogar Paola Buenrostro, que es un espacio en donde yo trabajo. Y pues desde ahí, como les comentaba, era donde quería comenzar, porque yo soy una persona trans originaria de Monterrey, que es una ciudad del norte de México, pero que llevo ya 10 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, me mudé de la ciudad de Monterrey en un tiempo muy particular de la vida y de la historia reciente de la guerra. De cierta manera, yo huía de una guerra que estaba presente en la ciudad en donde yo vivía, en donde yo habitaba, en donde había vivido 18 años de mi vida y en donde los últimos años habían estado marcados por las constantes masacres y matanzas y asesinatos que sucedían todos los días, que sucedían cerca de nosotras, afuera de la escuela, afuera de la casa de nuestros padres. Y en ese contexto, en ese escenario, es cuando yo llego a la Ciudad de México y comienzo una transición que también hasta después de mucho tiempo asumí. Entonces, de cierta manera, esa especie que yo leí al principio como huida de la guerra, también como una manera de permitirme a mí estudiar algo que fuera de humanidades, implicó también eventualmente una transformación en mí, una huida también personal y al mismo tiempo social de una guerra que está presente en nuestros cuerpos, ¿no? Hablando como una persona trans que tardó mucho tiempo en asumirse como tal. Y eso fue porque al final de cuentas la guerra que acompaña al norte y las violencias que acompañan al norte de México, ¿no? Cercano a Estados Unidos, que es una sociedad muy particular y muy violenta desde muchos aspectos, pues también se traduce en que la existencia para las personas trans es mucho más violenta y se vuelve mucho más cruda en aquellos cuerpos, pues que justo salen de la norma, ¿no? Y en el caso de la guerra contra el narco, que en el norte en esos años se sintió de manera muy cruda, pues impactó de manera mucho más intensa e invisibilizada en los cuerpos trans que atravesaron y que estuvieron en esos años en esta guerra y que si no, nos sigue afectando a final de cuentas, aunque no sea ahora tan declarada.
Entonces, esa a final de cuentas fue mi espacio, un espacio que no me permitió pues ser de muchas maneras, ni siquiera pensar, por ejemplo, en la posibilidad de estudiar teatro, de dedicarme a las artes, y que eventualmente pues se ha vuelto un espacio, ambos proyectos de los que quiero hablar más ahora, un espacio de oportunidad para mí misma, para acercarme al teatro, para trabajar desde el teatro y para todas las personas con las que he compartido estos proyectos, pues de resignificar la propia vida que en general había estado marcada por la violencia, que en el caso de México pues se ha vuelto cada vez más cotidiana. Entonces, voy a compartir en estos minutos que me quedan algunas imágenes para ir guiando la exposición. Y la primera es esta, de el cartel de Macbeth, Ruega por nosotros, que es la obra de la Compañía de Teatro Penitenciario, que es una adaptación de la obra Macbeth de William Shakespeare, dirigida por Itari Marta con una codirección y que se estrenó, que se desarrolló el proyecto completamente dentro de la penitenciaria de Santa Marta, ubicada al oriente de la Ciudad de México. Es una penitenciaria enorme. La conozco porque trabajé hace un par de años en un espacio muy específico que es el dormitorio 10. Algo que me parece muy inverosímil, pues, es que esta penitenciaria sea tan grande que tenga un espacio reservado para personas que viven con VIH. Dentro de esta compañía de teatro penitenciario que está abierta para toda la población de la penitenciaría, pues se integran sobre todo, o bueno, más bien es una penitenciaria masculina, entonces a final de cuentas todo el elenco, el proyecto está integrado por hombres, pero también hay una población dentro de esta penitenciaria muy importante de personas trans, por una parte, y por otra parte, como les comenté, de personas que viven con VIH, porque son las que dentro de todo el sistema penitenciario de la Ciudad de México, las que reciben a estas personas, ¿no? Se colocan justamente en una ala de esta penitenciaria. Entonces, es ahí donde se realiza en la penitenciaria, este proyecto de la compañía de teatro penitenciario que lleva años trabajando dentro de la penitenciaria y que tiene esta particularidad que no tienen otros proyectos u otras iniciativas que han funcionado, trabajado dentro de la cárcel en México. A final de cuentas, este proyecto de la compañía está conectado con otros proyectos como dos foros presenciales dentro de la Ciudad de México, que es el Foro Shakespeare y el 77, un centro cultural autogestivo, que son espacios que han brindado, que han sido en sí mismos también semilleros de muchos proyectos independientes y que han permitido en ese sentido no nada más hacer crecer el ejercicio escénico dentro de un espacio como la prisión, sino incluso afuera. Este año precisamente, pues con una compañía con la que trabajo, pudimos dentro del 77 presentar una obra. Y esta precisamente, el cartel es de el montaje dentro de la prisión. Em, la, la posibilidad de asistir a este montaje, pues está medida a final de cuentas por el costo también de un boleto, de un espectáculo, ¿no? Porque el espectáculo se monta y se presenta dentro de la cárcel. Ha tenido momentos en que ha sido presentada precisamente en estos foros, como ya les dije, en el Foro Shakespeare, pero en general, el proyecto está pensado para montarse y para exhibirse y para presentarse dentro de la cárcel. Y desde ahí, pues, hay limitaciones muy concretas que tienen que ver con el trabajo dentro de un espacio penitenciario, ¿no? Que limitan, pues, el acceso para, pues, quizá más personas que podrían aprovechar esta experiencia escénica. Y me gustaría también hablar de lo que significó el proyecto de Noche de Reinas, que fue un espacio, como ya les dije, que se realizó en Casa de las Muñecas Tiresias con la dirección de César Enríquez y que implicó la participación de las mujeres trans que en ese espacio vivían y de Diego también, que es un hombre trans que estuvo dentro de ese espacio y que a diferencia de la cárcel es un espacio que nació como una reivindicación y un derecho ganado por las personas trans a partir de un montón de violencias estructurales que vivimos todos los días y que llevan muchas veces a la muerte a final de cuentas. Entonces, pues parte de este proyecto que involucró también una adaptación, en este caso de Noche de Reyes por parte de William Shakespeare, lo que me parece interesante ya recalcar era pues así como las limitaciones estructurales de trabajar en una prisión, más allá de la reinserción social,
sino entendiendo también la prisión como un espacio que rearticula y que incentiva las violencias que existen afuera de la misma, que vuelve más intenso la violencia y que por lo tanto vuelve más difícil trabajarla y trabajar algo en contra de ella. En el caso de un albergue que surge como una especie de derecho ganado a partir de la violencia que se da hacia los cuerpos trans, pues esta violencia no deja de existir dentro de la alberga, sino que se replica y se entiende mucho más allá cuando los mismos cuerpos que participan en estos montajes, pues sufren lo que sufre un cuerpo trans. Y está muy claro, o bueno, la experiencia que tiene esto y la realidad que tiene la existencia de la violencia sobre los cuerpos trans en esto, cuando pues parte de lo que no se vio en escena, fue la participación de Claudia, que fue una persona trans, una amiga de todas nosotras que estaba dentro del montaje y que falleció a mitad de montaje y que por lo tanto no pudo pues presentarse como parte del elenco final. Y a final de cuentas esto no fue, y es parte de lo que hemos enfrentado al trabajar con personas trans. No fue una excepción a una regla, sino una confirmación, porque ella tenía 54 años y había vivido gran parte de su vida en la calle, también en gran medida a partir de su existencia como mujer trans. Y esta situación de morir a una temprana edad es parte de lo que atraviesa las existencias trans y, y parte de lo que busca un proyecto como Casa de las Muñecas, cambiar. Entonces, el hecho de trabajar en prisión y trabajar, por ejemplo, en un albergue para cuerpos trans, para cuerpos que han sufrido las consecuencias de una violencia estructural, implica pensar en experiencias de teatro, de teatro que se trabaja en escenarios de guerra, pero de una guerra normalizada, porque la cárcel lleva 200 años existiendo y porque la violencia contra los cuerpos trans lleva años existiendo, aunque hasta hace pocos años haya sido visibilizada lo suficiente para empezarse a desarrollar proyectos que realmente busquen, pues, hacer más sobrevivible el espacio de guerra permanente en el que estamos, ¿no? Entonces, el espacio de un albergue es a final de cuentas un espacio de respuesta ante una crisis que existe y la cárcel es a final de cuentas un espacio de control social que más allá de la idea de reinserción y de la que también nos valemos para justificar nuestras experiencias dentro de un albergue o dentro de la cárcel, más allá de eso, pues también rescato el papel de estos proyectos en reflejar la misma estructura social que hacen difícil que el teatro sea vivido y experimentado por aquellas personas que más podemos crear desde ahí, ¿no? Y desde ahí, pues, ambas obras sí son una adaptación de Shakespeare, pero en sí mismas son una crítica a esta misma violencia epistémica que implica rehacer y rehacer y rehacer los clásicos cuando hay muchas historias propias y muchas creaciones propias que nosotros podamos asumir desde los lugares creativos que nos se han negado, no nada más el pensar en lo helénico o en Shakespeare como un referente único porque es europeo, sino también el pensarnos a nosotras, a las personas trans, a las personas dentro de la cárcel como creadoras de otras historias que también puedan ser contadas, ¿no? Y pues nada más, eso es lo que quería compartir. De nuevo les reitero mi agradecimiento. Ya no mostré otras imágenes que tenía, pero bueno, a final de cuentas lo importante es rescatar este tipo de experiencias y la vitalidad del teatro dentro de la guerra que cada vez se vuelve más nuestra cotidianidad. Gracias. Muchas gracias, Bruno Ruiz. Carlos, arrimate por acá, insistir en la herida. Bruno es de México. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días a todas y todos. Varias cositas antes de comenzar. La primera es que quiero agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos porque gracias a ellos estoy aquí. La segunda es que voy a tomarme el deber de hablar en femenino universal, dejando en masculino universal las citas que voy a leer y bueno, que hay algunas cositas ahí que van a estar pasando. Vale, pues voy a leer igual súper rápido para tratar de ajustarme a tiempo. 1. Primero que nada, quisiera comenzar desmarcándome de la limitante concepción de lo trágico como categoría estética y modelo dramático para entrar en el territorio trazado por Nietzsche, donde tragedia supone una danza entre la manifestación caótica de las fuerzas de la naturaleza,
lo dionisiaco, y la reconfortante tranquilidad del orden onírico de la apariencia, lo apolíneo. O dicho de otra manera, la negociación entre el dolor que supone la herida de sabernos arrojadas al mundo, Heidegger Dixit, y la capacidad que tenemos de darle forma a esa experiencia por medio de la poesía y el arte. Pero lo trágico no se agota en aquel territorio, digamos, metafísico trazado por el filósofo alemán, sino que se encuentra en todo sometimiento del hombre y la mujer a la ferocidad y el capricho de lo inhumano. Siguiente diapositiva, por favor. Como apuntar a George Steiner, donde lo inhumano está más cerca de la carne que de los dioses, más cerca de la civilización que de la naturaleza. Ello nos ha permitido abrir escalas de la realidad para pensar la piedad, la ternura, el amor, para aprender la paciencia del cuidado y la amistad, pero también nos ha hecho desmembrar cuerpos, abrir cráneos, incendiar bosques y pueblos, bombardear ciudades, erosionar la tierra y acabar con la vida de especies completas. Simplemente miremos Gaza y recordemos Latinoamérica y el sur global. Miremos y recordemos claro, pero no esperemos compensación alguna, porque donde hay compensación hay justicia y no tragedia, insiste Steiner. Reclámese justicia o explicación y el mar responderá atronadoramente con su clamor sin sentido. 2. Pero hay una herida que me interesa aún más y que se abre al sabernos herederas de un dolor que nos devuelve constantemente a la angustia de un desgarro. Me refiero a la herida de nuestra supervivencia y la vergüenza que nos causa haberlo hecho a costa de tanta sangre y tanto dolor. Vergüenza que, según Agamben, es la marca de todo sobreviviente, su herida más profunda. Llevar en la memoria el horror de las imágenes de aquellas que han muerto. Vergüenza de poder decir, de aún tener cuerpo para poder decir y comparecer ante la historia. Pero hay que tener cuidado de no cometer el error de deducir que solo ha sobrevivido quien ha podido esquivar la bala o cavar la trinchera o ir o evitar el lugar equivocado en el momento equivocado. Ha sobrevivido también quien lanzó la granada, quien dio la orden, quien dio el machetazo y abrió la fosa para arrojar los cuerpos, porque sobre todo sobreviven ellos, nuestros hermanos monstruosos, y dejo aquí el masculino en el pronombre para hacer énfasis en una reiteración histórica. Ignoro si sienten vergüenza ellos, los sobrevivientes del poder, pero sé que nos corresponde a nosotras, monstruos en potencia, asumir su vergüenza, porque estoy de acuerdo con Raúl Zurita cuando escribe que somos sobrevivientes diarios de una violencia que siempre nos concierne, en la que siempre estamos involucrados, sobrevivientes incluso de los futuros exterminios. No somos responsables solo por las víctimas, sino que también lo somos por sus verdugos. Esa es nuestra condición trágica. Va un recorrido trágico. Primero, Eurípides escribió esos diálogos que están ahí en su Helena. Siglos más tarde, en 1953, el poeta griego Yorgos Seferis abrió con las mismas líneas su poema homónimo. Y finalmente, poco más de 60 años después, un poeta chileno halló en esas palabras la síntesis de la tragedia humana. Es como si en la casi insoportable belleza de ese diálogo estuviera contenido el desencanto de la humanidad entera, escribe. Y hay desesperación y una tristeza profunda que emana de sus palabras, pero también odio y rabia de que la poesía sea solo eso, los triturados escombros de una batalla perdida. Paralelas al mundo, escribe, esas ruinas de ruinas que son los grandes poemas representan el último límite del lenguaje, no hay nada más allá, no son interpretables porque ellos en sí son la interpretación final, el último cabo de las palabras, y en su mudez infinita esas ruinas de ruinas nos emocionan, no porque sean el recuento de nuestras vidas, sino porque son la cronografía sin tiempo de nuestras innumerables derrotas. La madrugada del 11 de septiembre de 1973, Raúl Zurita fue detenido en Valparaíso y luego encarcelado en la bodega del carguero Maipo, uno de los tantos barcos que fueron usados como campos de detención y tortura durante el golpe militar en Chile. Pero Zurita sobrevivió, por fortuna, no por otra cosa. Un día los soldados comenzaron a liberar gente de los cargueros y entre ella iba el cuerpo enjuto de un poeta desgarrado. Aristóteles vería en esta escena la catábasis del héroe trágico, su retorno al mundo de los vivos luego de su descenso a los infiernos. Sin embargo, Zurita no es ningún héroe, él no se concibe así. Él sabe que como sobreviviente lleva consigo la marca de la vergüenza. De ahí que entrar en una crisis de heroísmo, como él lo llama, de depresión, hasta una noche en que un grupo de soldados lo moliera a patadas e intentara violar en las calles de su ciudad. Noche que terminó con el poeta quemándose la piel del rostro con un hierro ardiendo, y en el delirio de su dolor y de su vergüenza, vio desfilar una serie de imágenes que compondrían dos de sus obras más bellas, Ni pena ni miedo, escrita sobre el desierto de Atacama, y La vida nueva, un fragmento escrito en el cielo de Nueva York. Por ahí anda la diapositiva, creo que está antes. Ya salió, ¿no? Bueno, no importa. Ahí está, más para abajo.
Mapa abajo. Esa mera. Ahí está arriba, escrita en el cielo de Nueva York, y abajito de ese rectangulito azul está Ni pena ni miedo. Y abajo, en la diapositiva siguiente, el testimonio de ese momento en el que se le aparecieron esas frases y esos poemas. Podríamos decir que esta experiencia encuentra su correlato en la anagnórisis trágica, donde la herida revela su lado más luminoso, pero también más atroz. Luminoso porque lo que la herida arroja es una verdad abismal, un reconocimiento profundo de nuestra impotencia ante lo real desmesurado, y atroz porque es solo a partir del sacrificio simbólico del cuerpo, de una respuesta física extrema ante un conocimiento que se da en el límite de la existencia, que esa verdad puede manifestarse en total plenitud. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Surgida del mismo abismo, la poesía de Zurita se mueve en dos direcciones. Por un lado, escarba sin piedad en una herida que atraviesa la geografía de su país, pero que tiene su equivalencia en las heridas que signan los cuerpos masacrados. Para él, cuerpo y territorio son los pliegues de una misma existencia. Por eso decidió marcar, como lo hizo con su rostro, el desierto, porque lo concibe como una extensión de su propia piel. Es como si con ello dijera, esta herida mía es nuestra herida, porque el cuerpo de mi país es también mi cuerpo. Y la otra dirección se mueve en la búsqueda desesperada por ese paraíso que para él es la suma de las cosas que impiden que nos matemos y se maten, sobre todo los más arrasados, las cosas que impiden que dejemos de apostar por la vida en un planeta repleto de decapitadas, de desaparecidas, de muertas de hambre, de ahogadas en balsas, de violadas y asesinadas en descampados, de cuerpos desmembrados por bombas y misiles. Allí estaría la mañana soleada, allí estaría volviendo del trabajo el esposo destrozado, dice, allí estará la casa recién construida, allí estaría la leche que no tuvo la madre para darle a su hijo moribundo, allí estaría el pan, la tibieza de la cama cuyo colchón intacto se asoma entre los escombros. 4. Hacia finales de 2020, la siguiente, por favor. De 2020 se estrenó en la Ciudad de México Eco, de Patricia Loranca, bajo la dirección de Micaela Gramajo. En la pieza, Loranca entreteje los relatos de las mujeres más cercanas de su vida con las historias de personajes míticos como Lavinia, Filomela, Cassandra y la misma Eco. Es un homenaje, pero no solo a sus mujeres, sino a la condición misma de ser mujer. Signada por el destino que supone la marca del género, Loranca no distingue entre los personajes y las suyas, no divide a la representante de la representada, más bien las hace una en su multiplicidad. Indistinción que tesa constantemente lo público y lo privado y que podría resumirse en el gesto trágico al que apela Angélica Lidl citando Steiner. Hace falta recuperar la intimidad contra la fosa común, hace falta representar la angustia privada en un escenario público para devolverle al hombre el llanto que le convierta en un ser lúcido. Pero antes de seguir, necesito hacer una distinción para ser justo con el trabajo de Loranca y la provocación de Lidl y señalar que donde dice hombre, también debería decir mujer, también negra, también pocho, migrante, marica, desviada, puta, porque la palabra hombre no las abarca, no las contiene. El hombre debe entender su pequeñez y aprender a mirar lo otro. En la pieza, Loranca se reconoce como un ser vulnerable que acompaña y cuida a otros seres vulnerables. Es un cuerpo herido tratando a cuerpos heridos, acogiéndolos en su propia geografía. Gesto sintetizado en lo que a mi parecer es la escena más poderosa de la pieza, porque narra dos historias. La de una mujer indígena tzotzil, de quien no sabe el nombre, que trabajaba como servidumbre en la casa de su bisabuelo materno y que ante las reprimendas cotidianas que le hacían por no hacer bien su trabajo, ella solo podía responder miashdía, miashdía. Y la otra pertenece a su tía Pepita, quien se quedó sorda por los golpes que le propinaron unos campesinos que entraron a su casa a violarla durante la época de la Revolución Mexicana. Dichas historias son tejidas con otras dos, la de Filomela, a quien Tereo le corta la lengua después de violarla, y la de Lavinia, también violada y despojada de la lengua y manos para impedirle denunciar el crimen. Pero la intención de Loranca no es simplemente recoger la memoria de estas mujeres, el gesto va más allá. Primero le otorga un nombre a la mujer tzotzil a fin de poderla traer al presente. Siguiente, por favor. John, que en tzotzil significa corazón, y luego brinda a su tía un espacio de denuncia, un espacio que ella nunca tuvo en una lengua que jamás conoció, pero con la que está segura se hubiera sentido en confianza. La última. Y desde ahí, desde esa posición que le supone tratar con una serie de existencias que vienen de esa otra región o plano del ser al que se refería María Zambrano, es que
cultiva un gesto cargado de piedad. Pepita conversa con Lavinia y le cuenta lo que le sucedió con lenguaje de señas. Esa lengua que no conoció, pero con la cual se sentiría cómoda, es la lengua del cuerpo, un cuerpo doliente y lleno de furia, cuerpo que apenas articula balbuceos cargados de dolor, a partir de los cuales intenta sostener en su caída el cuerpo de su ser amado. Así, Loranca pone a disposición su carne para sostener los cuerpos de todas las mujeres y con ello cumplir con lo que Pablo Oyarzún llama el imperativo de piedad, porque si hay en ella, en la piedad, una esencial solicitud, escribe, es que nadie muera sin amor, sin tener quien lo guarde. El gesto de Loranca pone la realidad algo que nunca pasó y que tampoco pasará, pero que sin embargo ya está sucediendo. Es un gesto piadoso porque sostiene y recibe, cela y aguarda, ofreciendo el cuerpo para que sus ancestras y fantasmas, que son las mujeres todas, puedan encarnar una posibilidad, porque si bien es verdad que la poesía y el arte jamás revertirán una guerra, ni un genocidio, ni una violación, sí que puede abrir espacios piadosos donde sea posible dolernos juntas por la humanidad toda, pero también donde podamos no solo imaginar otra realidad, sino hacerla presente en nuestros cuerpos. Finalmente, como escribiera Cristina Rivera Garza, todo memorial es también un ruego, y es que lo único que podemos como artistas es insistir en nuestras heridas, insistir en que la poesía aún es posible en esta tierra empapada de amor y vergüenza, como dijera Zurita, y no olvidar que nuestro deber es recordar para que algún día los seres humanos se liberen de la obligación del recuerdo. Por último, me gustaría compartir esto que escuché de una madre que vio la representación de una pieza que trataba del caso de su hija desaparecida. Algo así dijo: cuando la justicia falla, cuando la ciencia falla, ahí está el teatro y el arte para ofrecernos algo de consuelo y una posible respuesta. Eso, simplemente un ruego. Listo. Muchas gracias, Bruno, y le pedimos entonces a Karen Andrea Vázquez Puerta que se acerque, así escuchamos tu ponencia. Karen es de Colombia y el título es El teatro que construye paz, experiencias desde el teatro comunitario en zonas de conflicto armado. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos quienes hablaron antes de mí porque me confortaron el corazón y porque dije, no estoy loca. Entonces, también quiero decir que como una advertencia que cuando presento el resumen pasaban unas cosas por mi cabeza y en este momento de mi vida pasan otras. Así que un poco está alejado de allí. Bueno, yo soy Karen Vázquez del Teatro Casamáscaras del Cerrito Valle del Cauca, que es un pueblito ahí chiquitito muy cerca de Cali. Y quiero advertir que lo aquí expuesto no son más que mis intuiciones e inquietudes más íntimas. El teatro me parece fascinante desde el primer momento, desde que me descubrí siendo público por primera vez y aún la palabra teatro no estaba en mi vocabulario. Encontrarme con él fue el descubrimiento de mi lugar en el mundo y de mi propósito de vida. He considerado como un regalo y una oportunidad que en un barrio como el mío, en la periferia de Medellín, hubiese una sala de teatro y que desde ese momento se abriera un mundo nuevo ante mí, al que constantemente le hago muchas preguntas. Durante los últimos 20 años he estado vinculada a agrupaciones teatrales comunitarias en Medellín y en el Valle del Cauca, motivadas por inquietudes alrededor de los procesos de formación, creación, investigación y divulgación del teatro comunitario en contextos urbanos y semiurbanos. Me pregunto por la función social del teatro comunitario, por sus metodologías de creación, formación, intervención, por sus dramaturgias como dispositivos que construyen espacio, por los procesos que favorecen el surgimiento de ciudadanías culturales, por cómo se movilizan las memorias y las identidades colectivas y por el cómo se han dado los procesos de transformación social y si efectivamente se producen dichas transformaciones. Indagar por las motivaciones anteriores me han llevado por varios caminos que me arrojan a otras preguntas. ¿Qué es lo que hace comunitario al teatro comunitario? ¿Qué significa que el teatro comunitario dé cuenta de lo social? ¿El teatro comunitario transforma? ¿Qué es lo que transforma y cómo? ¿Cuáles son los límites de nuestra práctica? ¿Somos artistas o interventores sociales? Estas y otras preguntas me acompañan, no solo como actriz, sino como investigadora. El teatro comunitario me ayudó a sobrevivir, a darme cuenta de que el mundo era más grande que mi casa, que mi escuela, que mi barrio, que mi futuro no estaba predeterminado como yo creía, pero también la forma de hacer teatro comunitario se me llevaba a la vida.
comencé a hacerme muchas preguntas. Este camino de encontrar respuestas y sobrellevar la constante sensación de fracaso que experimento cuando asumo estas tareas me ha llevado necesariamente a cuestionar lo que he conocido hasta ahora y también a poner en diálogo mi experiencia con otros y otras. Para finales del 2019 me descubrí pensando en lo agotada y frustrada que me sentía haciendo teatro comunitario. Tras 20 años de ejercicio, empecé a experimentar un deterioro notable en mi salud física y mental. Advertí el hastío. A este ritmo ni a los 50 años llegaré, pensaba. El teatro comunitario como lo conocía y lo había aprendido a hacer ya no me apasionaba. ¿Por qué? ¿Cómo enfrentar esta crisis en la que me encuentro? Mis preguntas sin convicciones sobre el teatro y la paz sufren una ruptura, un antes y un después del 2019. Construir la paz afuera mientras yo me desmorono por dentro. El antes significó caminar el barrio, atravesar la montaña, viajar en chiva por horas, crear festivales de teatro comunitario. Me perdí. Crear agrupaciones rurales, llegar a donde nadie más llegaba. Yo me sentía una heroína. El recrudecimiento del conflicto armado en nuestras zonas de trabajo, previo a la pandemia, la crisis económica de nuestra agrupación y el cierre de nuestro espacio me detienen. Esa referencia anecdótica es justamente la que apertura una etapa de mi vida en la que me encuentro cuestionando la forma en la que he hecho teatro, lo que he sido, lo que quiero ser y hacer. El teatro que construye paz se pone en interrogación. ¿Cuáles son las paces que construimos? Me detengo, dejo mi anecdotario, respiremos. Para pensar el teatro comunitario como práctica artística ha sido necesario abordarlo por fuera de sí mismo. Es así como los aportes de Hobsbawm y Rancière son referentes para mí. En la serie de ensayos titulada Un tiempo de ruptura, sociedad y cultura en el siglo XX, Hobsbawm enuncia que el arte ya no es únicamente lo que yo puedo hacer y producir de forma creativa, sino también lo que yo estoy pensando. En ese sentido, el disfrute del arte ya no es una experiencia puramente privada, sino social, incluso política, donde el escenario es una expresión social y político-cultural, en la que se pone en juego también lo que yo soy, no solo lo que quiero contar. Lo anterior me ha ayudado a pensar al teatro comunitario, más allá de denominar a las prácticas teatrales ubicadas en territorios específicos, como un lugar de manifestación artística y político-colectiva, que a través de sus prácticas ha construido memorias e identidades colectivas en sus territorios y proyectado la historia de este país. En palabras de Rancière, abro comillas, el teatro es una forma comunitaria ejemplar, conlleva una idea de la comunidad como presencia en sí, la comunidad como manera de ocupar un tiempo y un lugar, cierro comillas. Voy a saltarme este párrafo porque si no me quedo sin tiempo. En el teatro comunitario en Colombia, a diferencia de Argentina, la práctica es muy diversa, tiene demasiadas formas de hacerse y ha experimentado un aumento considerable en la cantidad de experiencias y de investigaciones. Antes no se investigaba en este país sobre el teatro comunitario, las cuales provienen de muchas áreas de estudio. Recientemente reflexiono sobre aspectos que a mi modo de ver representan los retos que siguen sin ser asumidos como tal y que se han quedado en el discurso, como si se hubieran abordado, como es el lugar de las infancias, las familias y los liderazgos femeninos al interior de las organizaciones teatrales comunitarias, los roles y estereotipos de género que se reproducen y refuerzan en las prácticas internas de las organizaciones y los procesos de formación, creación teatral con las comunidades. Asimismo, las violencias que se presentan en las prácticas teatrales y las relaciones verticales que se sostienen en los escenarios mencionados. Y seguramente no son circunstancias per se, por el contrario, dan cuenta también de las relaciones de poder que se tejen hacia adentro y hacia afuera. Esta reflexión desde y hacia el teatro comunitario necesariamente tiene que pasar, por lo que ya mencionaba Debord, hablo comilla, la primera fase de dominación de la economía sobre la vida social había implicado en la definición de toda realización humana una evidente degradación del ser en el tener, cierro comillas. Y me arriesgo a decir que en el teatro comunitario, desprovisto de ambiciones de riqueza, esta dominación se ha evidenciado en la degradación del ser en el hacer, y para mí cae en el mismo juego. De manera particular, considero relevante la reflexión pedagógica crítica sobre las prácticas del teatro comunitario desde la investigación y la sistematización. También sobre las y los directores, animadores, jugadores, facilitadores, como un rol que se encuentra en transformación. Sin embargo, las prácticas del teatro comunitario no cuentan con suficientes y constantes procesos de investigación que nos permita medir los impactos de las intervenciones. Sabemos que se transforman cosas, yo lo experimenté y lo sigo experimentando, pero no sabemos eso cómo pasa y termina siendo un supuesto y a la vez un velo. Hay preguntas de base que soportan el surgimiento de esto. ¿Qué imagen de teatro tenemos? ¿Qué imagen de comunidad? ¿Cuál es el subtexto que juegan los procesos de intervención cultural que realizamos? ¿Cuándo servimos de tapadera ideológica y no nos hemos percatado? La pregunta, ¿cuáles son las apuestas reales del arte contemporáneo? Resume y acoge las mías.
Me siento como pasándome a mí misma por el filtro del café. Me pregunto entonces, ¿para qué todo esto? ¿Qué es eso de la dimensión ética y estética del teatro comunitario? Una nueva posibilidad se abre ante mí y aliviana mi angustia. Para mí el teatro comunitario o el teatro que construye paz no es solo ir a los territorios, que era lo que hacíamos, sino que también debemos ocuparnos de favorecer la disposición ética y estética frente a la vida. Es hacerse las preguntas necesarias y emprender la búsqueda de las respuestas. Comprender que no somos lo que hacemos y por eso ser del teatro comunitario es una apuesta ética y estética, pero también política, pedagógica, económica y espiritual. Es apostar por la coherencia, hacer coincidir lo que yo soy en mi intimidad con mis principios, mis valores, mis dolores, sueños, odios, con los de las organizaciones y organizaciones de las que hago parte, haciéndome las preguntas hacia adentro y luego para afuera. Acoger en un lugar más favorable la contradicción, que nos permita el desafío, como menciona Grimson, de reconocer al otro como diferente, pero igual. Favorecer espacios donde sean efectivas la horizontalidad, la pregunta como oportunidad, la confianza en la creatividad, la paciencia como virtud, el ocuparse sin preocuparse y hacerlo justo. Disponerse para que la transformación sea asumida como un campo de discusión. Una disposición ética y estética es avivar el sentido de la vida bella, de una apertura a las sensibilidades posibles. En mi lugar de artista, gestora, es mi tarea y responsabilidad armonizar la vida cotidiana desde lo que soy. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé. Creo que tengo algunas ideas y al menos una claridad. No se hace como yo lo venía haciendo y esto sí quiero apostarle, a salvar el mundo ya no. Considero que el teatro comunitario y otras prácticas están llamadas a reconfigurar el espacio comunitario real, posibilitando vivir en y no a través de, devolviéndonos por un momento a la vida y distanciándonos de la representación espectacular. El teatro ha estado más que cualquier otro arte, dirá Rancière, asociado a la idea romántica de una revolución estética, cambiando no ya la mecánica del Estado, sino las leyes y las formas sensibles de la experiencia humana. Y es ahí donde encuentro la potencia del teatro comunitario como una experiencia ética y estética, porque tanto actrices, actores, formadores y a público nos regala la presencia. Cheng en 2001 dice, así pues presencia, una noción tan fundamental. La presencia y entre presencias, cuando se revela, se manifiesta la verdad de la belleza. La belleza, debido a su poder de atracción, contribuye a la construcción del conjunto de presencias en una inmensa red de vida orgánica. Quizás estoy muy errada, son unos esbozos iniciales de una reflexión con la que nunca había antes tenido cercanía. El teatro comunitario puede ser una medicina, entre comillas, frente a la enfermedad del espectador que propone Rancière, que sucede en el encuentro no con la mímesis, no con la apariencia, como lo menciona Debord, sino con la verdad teatral. Me arriesgo a decir que el teatro comunitario actúa como un dispositivo que fomenta el diálogo y la confrontación entre la cultura y las artes, al igual que entre las identidades y las memorias colectivas, las relaciones de poder y las diversas formas de ser, lo ético y hacer, lo estético. El teatro que construye paz necesita verse a sí mismo, hacia adentro. En cierto sentido, aporta el llamado de Tenser de revelar la crisis, de ponerla al desnudo. Creía que la función del teatro era develar esa crisis hacia afuera, pero esta vez fue hacia sí misma. Me enfrento a mi propia ruptura epistemológica. Me estoy gestando a mí misma y a mi práctica como artista, como gestora, como mujer, como madre, como investigadora, creadora, en el reconocimiento de mi subjetividad interconectada con la unidad universal, con todo y con nada. Si me pregunto hoy día cuál es mi lugar en el arte, en la investigación, no tendría otra respuesta que ser una guardiana de la imaginación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen. Quédate, porque creo que Noraya no está, así que le voy a pedir a Bruno y por favor a los ponentes que se arrimen. Roxana está, así que adelante. Ponemos acá, yo me arrimo a esto. Bueno. Yo no sé si hay alguna pregunta. Roxana, ¿estás ahí, no? ¿Estás, Roxana? Sí, buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Alguien quiere comentar algo? Dale, espérate que... Muchas gracias por sus presentaciones, a Roxana también. Creo que veo
dos puentes muy claros entre la presentación de Karen y la presentación de Roxana, del teatro en estos otros espacios y en espacios que están em, relacionados o como en un contexto de violencia tan fuerte, porque me llamó mucho la atención, Roxana, cuando dijiste que esta penitenciaría era de las más violentas en México y me pregunto ahí cómo, entonces, cómo se toma esas obras de teatro, cómo se relacionan, por ejemplo, con los cuerpos de las personas trans que hay ahí, y lo mismo con Karen, cómo el teatro viene a instalarse realmente como en esta zona de conflicto armado que tú decías. ¿Se entiende? Como si podemos ahondar un poquitito más en eso. Bueno, no sé si me oigas, no sé si quién quiere comenzar. Roxana, primero, dale. Si intervenís vos, Roxana, no sé si escuchaste la pregunta. Sí, sí la escuché, muchas Dale, gracias. dale, dale. Gracias por la pregunta, porque me permite redondear la idea. Es en realidad un supuesto, y más bien mi crítica es que a pesar de eso se generan este tipo de proyectos. Yo cuando trabajé ahí dentro me pareció que a pesar de que se replican las violencias enormes que existen en la Ciudad de México, es un espacio en el que no existe tanta violencia como para que no se permita entrar a estos proyectos, que sí es lo que sucede en el resto de las cárceles del país. Como te dije, yo soy de Monterrey y Monterrey es una ciudad donde muchas de esas masacres se realizaron dentro de la prisión y eso sucedió un montón de veces. Entonces eso lleva a el hecho de que la prisión, a final de cuentas, existe como campo de concentración, como parte esencial del Estado, así, pero en cierto momento de la guerra se volvió literal una máquina que engullía cuerpos, que mataba a cantidades enormes de personas y que pues fue parte de esta máquina de desaparición que pues nos pone en esa crisis de derechos humanos, ¿no? Entonces, en las prisiones del norte, por ejemplo, pues es impensable un proyecto de este tipo, ¿no? Porque ni siquiera podías entrar e incluso entrar era un riesgo de vida, ¿no? Por eso esa realidad de la guerra cuestiona la idea de la reinserción porque entrar a la cárcel muchas veces significó, yo creo que sigue significando en muchos de esos espacios, ni siquiera una posibilidad de regresar a la sociedad a la que te buscas reinsertar, ¿no? Y en Santa Marta, o sea, incluso hay un documental de National Geographic que la pinta así como la cárcel más peligrosa del mundo y de México, pero, o sea, sí es peligrosa, pero más bien es un escenario para varios de esos proyectos, entonces hay cosas mucho peores que nunca lo vamos a ver. Y desgraciadamente es difícil que un proyecto así se pueda realizar. Pero bueno, habrá que intentarlo. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros lo que hacíamos era que en nuestro territorio empezamos a expandirnos, sobre todo hacia la zona rural, que era muy alejada, y ahí las alianzas, alguien hablaba ahorita de alianzas, las comunidades, siempre queremos, hay una persona que conozco que dice que tenemos una predisposición al chisme. Siempre queremos contar cosas y que nos cuenten cosas y el escenario del teatro es fabuloso para eso. Entonces, la potencia, una gran potencia del teatro comunitario es que no necesitamos ser actores y actrices, sino que nos contamos nuestras propias historias. Podemos estar desde el nene de 5 años que va con la mamá del grupo de teatro, pero también va la abuela, se empiezan a configurar espacios público, como público, ¿cierto? Yo, la primera vez que vi teatro, yo no sabía que eso se llamaba teatro, ¿cierto? Entonces ahí pasan cosas muy interesantes cuando estamos en los propios territorios. Nosotros íbamos hacia otros territorios que eran en condiciones muy complejas, estaban todavía bajo el control de las FARC. En el 2016 que se firma el acuerdo, hay un cese bilateral al fuego, entonces nosotros pudimos llegar, viajábamos un montón de tiempo, todo se dañó, todos los instrumentos musicales se llenaron de polvo, bueno, un montón de cosas. Llegábamos allá, presentábamos la obra y luego nos íbamos a otras veredas. Entonces eso fue para mí muy importante porque de manera particular yo ni siquiera sabía que eso existía, no sabía los niveles de violencia a los que estaban sometidos esos territorios y yo me había considerado no como una víctima, pero sí como una mujer de un barrio vulnerable, pero ver ahí yo decía, yo tuve acceso a agua potable. Ahí tenemos una distancia enorme, entonces permitirme ver el mundo de una manera distinta fue maravilloso. Yo me sentía una heroína, en serio, era como, Dios mío, aquí nadie más llega. O sea, yo lo que guardo en mi corazón es haber tenido el privilegio de haber sido la primera vez de muchos niños y muchas niñas. Solo nosotros llegábamos hasta ahí, pero yo entro en una crisis existencial cuando el conflicto se recrudece. Entonces yo decía, ¿para qué jueputa nos venimos hasta aquí, poniendo en riesgo la vida cuando solo podemos venir una vez al año?
porque es insostenible. Lo que tenemos que hacer es generar los procesos aquí. Entonces yo el año pasado que me encontré con Ademar Bianchi, le preguntaba, Bianchi, ¿qué hacemos? O sea, yo no puedo estar en el territorio viviendo, pues porque no es mi territorio, y me dice, hay que generar la semilla. Yo, pero ¿cómo hacemos? Y también es reconocer, que es lo que a mí más me ha costado, que todavía no todas las tierras son fértiles para sembrar la semilla, y eso me duele mucho. Se recrudece el conflicto, no podemos volver, llega la pandemia, y en este momento el lugar donde parábamos a cambiar de carro porque tocaba montar y desmontar todo 6 veces al día, ponen una bomba hace 2 meses y matan a la maestra de la escuela. Entonces yo digo, ¿para qué? Bueno, me queda la esperanza de que los niños y las niñas y muchas familias se enfrentaron también a muchas discusiones frente al conflicto, pero también ya después nosotros aprovechábamos para sembrar otras preguntas frente al género, frente al tema de las infancias. No sabemos qué pasa, ¿cierto? Pero dejar eso allá es muy doloroso, y yo no sé cómo lo podemos hacer. Por ahora lo único que yo puedo decir es que hacernos las preguntas como actrices y como actoras obreras, tenemos que volver ahí, porque ya no somos la militancia para afuera, la militancia tiene que estar acá para poder decir, venga, ¿cómo lo hacemos mejor? Y también siento que reconocer que de alguna manera pudimos haber sido violentos con las personas de esos territorios, llegando ahí como en un paracaídas y volviéndome a ir, es muy complejo. Entonces yo en este momento no tengo respuestas, hemos encontrado formas de hacer, nuestra práctica pedagógica se ha transformado muchísimo, pensar en la horizontalidad les cuesta mucho a los otros profesores. Ahorita estamos haciendo procesos de formación teatral con músicos. Los músicos, no todos, pero en ese escenario, le cuesta ver al chico y a la chica de manera horizontal. Es como, no, es que ellos están allá para tocar un instrumento, no necesitamos nada más, como que no. Entonces, esa relación horizontal siento que es la primera tarea que tenemos que hacer, y afectarnos. Tú decías lo de afectarnos, lo de insistir en la poesía, pero ¿desde dónde? No desde la militancia, porque vamos a... No, yo creo que hay que poner eso más en las entrañas. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más? Tenemos unos minutos todavía, unos 5 minutitos más para... Yo quería Y hasta por ahí comentar, llegamos a 10, así que con eso les digo todo. ¿puedo comentar algo? Sí, Ya, es que cómo no, dale esto, Roxana, dale. esto último que mencionaba es importante. O sea, comencé conmigo porque al final de cuentas fue también un proceso de afectación propia, en donde pues también llegué a asumir ese espacio, ese lugar de superheroína, superhéroe, no, antes de comenzar una transición, y tanto me afectó que comencé esto a través del trabajo en Casa de las Muñecas en la penitenciaría, no dentro de estos proyectos, sino de otros proyectos que conocieron ahí estos de los cuales les hablé. Entonces también ese asumirme como un cuerpo violentado en principio por mí, que no asumió esta identidad hasta muchos años después, pues es parte de lo que a veces nos pasa cuando llegamos en este lugar de voy a enseñar algo, voy a hacer un oficio de teatro o de educación en un conflicto, cuando no reconocemos que el conflicto está dentro de nosotras y no nos cuidamos en consecuencia. Entonces solo quería como cerrar en que es importante cuidarnos, porque el teatro es una herramienta de sobrevivencia, pero no nos tiene que costar la vida tampoco. Y ya, gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo haría una pregunta, sí, pero no quiero tomar la palabra si alguien está pidiendo micrófono, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Entonces, yo preguntaría por el sujeto espectador, ¿no? Me encantaría escucharlas y escucharte hablar sobre el sujeto espectador. Vieron que en los últimos años, por lo menos en los últimos 20 y pico de años, estamos poniendo mucho el acento en el protagonismo del espectador, ¿no? El espectador no entendido como un receptor, ¿no? Como la terminal de un mensaje que sale del artista, sino como un espectador creador, un espectador artista, un espectador crítico, un espectador gestor, un espectador maestro, espectador multiplicador, ¿no? Y en ese sentido revalorizamos a las y los espectadores por su energía, por su capacidad de generar acontecimiento, ¿no?
bueno, el vínculo existencial que construyen con el teatro. Digamos, no es solo que van al teatro, sino que después hacen cosas, ¿no? Con el teatro en sus vidas, por decirlo así. Entonces, me encantaría si pueden contar algo por ejemplo, qué pasa con las y los espectadores en la cárcel, especialmente con estos espectáculos, ¿no? De los que hablaba Roxana. Yo tengo la experiencia de hacer escuela de espectadores en Devoto y en Ezeiza, cárcel de mujeres, cárcel de varones, y Devoto es solamente cárcel de varones. Y es una experiencia muy fuerte, ¿no? Y bueno, el teatro comunitario, vos hablabas de los niños y las niñas, por ejemplo, ¿no? Y no sé si, Bruno, podés decirnos algo, por ejemplo, en relación al espectáculo del que hablabas, ¿no? Pero pregunto un poco por si también están pensando en herramientas para investigar qué pasa con las y los espectadores, ¿no? No sé, ¿quién se anima? Eh, con los espectadores en el teatro comunitario, pues el espectador siempre hace parte de la producción, porque necesitamos la energía de la casa de Doña María, porque necesitamos las empanadas de don no sé quién, porque necesitamos el perifoneo con el señor. En nuestro pueblo, el señor que transporta la carne es el que transporta nuestra escenografía, ¿cierto? Entonces pasan un montón de cosas allí donde hay un vínculo muy constante que en el momento es el espacio del ritual, donde esa ritualización tiene unos roles que se van mutando y se van transformando. Entonces siento eso. Por otro lado, cuando el espectador, nos pasaba mucho en las escuelas, siempre comentan, hasta que llega un momento donde se dan cuenta que no hay que comentar, que es después que conversamos. Y eso se nota en a mí los públicos escolares me interesan mucho. Y estoy pensando mucho, Jorge, en el espectador, porque en estos días una mamá me dijo, yo siempre he pensado en cómo la dramaturgia, el teatro comunitario construye espacio, cómo construye memoria, no sé qué. Pero ahora estoy poniendo mi foco en los actores y las actrices. Pero hablo con la mamá de una persona con la que estoy trabajando y me dice, es que si ella no se hubiera entrado al teatro, yo no sé qué hubiera hecho, porque que ella estuviera en el grupo de teatro comunitario me ayudó a terminarla de criar. Yo como mamá no tengo tantas herramientas como las que ustedes favorecieron para que ella tuviera otras posibilidades en la vida, ¿cierto? Entonces siento que ahí nos falta, y lo han dicho ya otras personas, los estudios de recepción realmente todavía son muy limitados. ¿Qué pasa con ese espectador que se le transforma la vida o termina detestando el teatro? No lo sabemos. Justo yo lo que quería mencionar es cómo de pronto están empezando a generarse estos dispositivos o estas prácticas que lo que hacen es hacer que el espectador, la espectadora se vuelva parte justamente de un intercambio simbólico, afectivo, que se acerca mucho de pronto a lo ritualístico, ¿no? En Civil, por ejemplo, es muy claro cómo ese final, ¿no? Ese cierre de toda la experiencia, lo que está es redondeando todo voy a llamarlo así, un viaje por el cual está la subjetividad del espectador transitando, pero no solamente en términos de expectación, ¿no? Visuales o auditivos, sino también corporales, ¿no? Justo Zurita tiene una pieza que se llama In the Sea of Pain, por ejemplo, que es un homenaje, un memorial a los muertos por toda la crisis migratoria en Siria. Y lo que hace es llenar una gran nave con agua de mar para que el espectador atraviese, ¿no? Toda esa agua de mar y llega al cierre del poema donde está digamos, el remate, ¿no? Entonces, en ese sentido, el poema se vuelve también una performatividad que pasa por la experiencia del cuerpo y que necesariamente esa experiencia del cuerpo se vuelve ritualística porque teje relaciones que luego, ¿no? Ahí sí, yo ya no tengo idea, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con cada una de esas experiencias, sensaciones, pensamientos que se detonen en la cabeza de quien asiste a estas prácticas? Buenísimo. ¿Y Roxana? Am, yo quería comentar que es una de mis preguntas realmente. Luego
yo realmente no estudié una carrera teatral, hasta hace poco me he involucrado más dentro del teatro y parte de lo que me gusta evidentemente del teatro comunitario es que no tienes que ser actriz para ejercerlo. Entonces, luego, pero siento que parte de ese pensamiento sobre los públicos es algo de lo que le falta a las personas que hacen teatro y luego que implica que no haya gente en el teatro y así. Y lo que sucedía con estos espectáculos, que a final de cuentas es teatro clásico, pues es que no hacían algún juego o algo que cuestionara este papel del público dentro de del espacio escénico, que sí es algo que hacen otras experiencias que a mí me han marcado precisamente porque hacen eso. Mencionaré a una que es Borderline Teatro, que tiene un proyecto que se llama, bueno, es que se llama de diferente manera. En el caso del que hicieron en Casa de las Muñecas fue La Máquina de los Finales Perdidos, y ahí involucraba una relación de interacción con el espectador, de tal manera que el espectador era un espectador que escribía su propia historia con un final distinto, ¿no? Entonces era una intervención al mismo tiempo testimonial y creativa, pero era una intervención escénica dentro del espacio del albergue en este caso. Entonces es una actividad que se replicó con otro nombre dentro de la penitenciaría de Santa Marta, pero la femenil, y que se acaba de replicar en la Phil de Oaxaca por parte de una compañía que se llama Borderline Teatro. Entonces, ese tipo de experiencias que precisamente no son clásicas y que cuestionan también el papel del público como creador, son a las que yo me animo a llamar a practicar, ¿no? Porque precisamente nos da herramientas no solo para intentar hacer teatro desde lo clásico, sino para romper con lo clásico del teatro e incluso encontrar otras posibilidades de creación que creo que es importante hacer, no nada más para nosotras como creadoras, sino para imaginar otros públicos y contribuir a que el teatro sea más disfrutable para todos. Y ya. Buenísimo, muchas gracias, Roxana. Bueno, si les parece, paramos acá porque tenemos ya que pasar al otro plenario. La verdad, agradecer enormemente. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Bruno. Yo nada más quiero celebrar muy especialmente cómo ha cambiado la teatrología en el sentido del estudio de los territorios y especialmente el empoderamiento del artista, perdón, del artista investigador, ¿no? Perdón, el empoderamiento del artista investigador que escribe sobre sus prácticas, ¿no? Que me parece algo muy, muy valioso y que nos hace producir pensamientos territorializados en las prácticas, y este tipo de espacio es fabuloso porque permite el diálogo de esas cartografías, ¿no? De los pensamientos territorializados, como que ya no aspiramos a hacer pensamientos universales como en la teatrología de los 80, ¿no? Que leíamos a los teatrólogos como que eran como Moisés bajando con las tablas de la ley y nos abrían las puertas para el paraíso de la teatrología. No, la sensación es que ahora estamos produciendo empoderados y empoderadas pensamientos territorializados en las prácticas, y que realmente esto es una revolución para la teatrología mundial en la que a Latinoamérica le toca un rol fundamental, ¿no? Bueno, los celebramos con un aplauso. Muchísimas gracias, maravilloso, excelente.